Estimados estudiantes, he aquí el video ofrecido. Bueno, primero nosotros tenemos que obtener el GeoGebra. Se puede descargar de algunos sitios de internet de manera gratuita, o a su vez yo les puedo compartir el programa mediante WeTransfer. Necesito que me dejen un correo en la descripción del video si necesitan el programa. De otra manera, acérquense personalmente a mi oficina y yo les comparto sin ningún problema el archivo. Comencemos. La ventana que yo puedo observar es lo que me va a aparecer de primera mano al ejecutar el GeoGebra. Entonces, si podemos observar en la parte derecha, tenemos varias opciones que permite GeoGebra desarrollar. La que nos compete por el momento va a ser la segunda, la que dice geometría. Entonces, dando clic ahí, nos aparece esta ventana, en donde si observo en la parte superior izquierda tengo algunas opciones con las que vamos a ir trabajando. Brevemente voy a explicar algunas de ellas que van a ser de vital utilidad para armar los gráficos como se pedirá en la tarea. Bueno, comencemos. La primera, vemos que tiene tres opciones. La más útil por el momento es la primera, que dice elige y mueve. Esta opción me permite seleccionar un elemento creado en este entorno. Es muy útil. Por el momento no tenemos nada de objetos todavía. Antes de olvidarme, yo prefiero trabajar con la cuadrícula activada por cualquier situación. Me ayuda a ubicarme de mejor manera, a darme puntos de referencia. Entonces, doy clic secundario sobre el espacio en blanco, el área de trabajo, y me sale esta ventana de diálogo donde yo procederé a activar la cuadrícula. Es mi manera de trabajar. Entonces, pueden otras personas también preferir trabajar con los ejes. Entonces los podemos activar también o desactivar. Bueno, quedamos así por el momento. Entonces, la segunda opción de la parte izquierda son estos elementos básicos que nos permite colocar el GeoGebra. El primero es un punto. Entonces seleccionamos la opción y yo pico en donde quiero crear mi punto. Listo, está creado un punto. Pero yo, para asignar un nombre o a su vez saber las coordenadas donde está ese punto, yo debo tomar otra vez el cursor. Recuerden, en la parte de arriba a la izquierda tengo elige y mueve. Entonces le doy clic sobre ese puntito y veo que se me marca. Le doy clic secundario y voy a configuraciones. Entonces aquí me aparece una ventana de diálogo con algunas de las opciones para este objeto colocado. Entonces tenemos el nombre, tenemos las coordenadas en las que se encuentra ese punto, y tenemos aquí algunas opciones. Por ejemplo, el objeto visible. Si yo le quito el check de esa casilla, el objeto no se ve. Esto es útil para aplicaciones que posteriormente les enseñaré, pero por el momento necesitamos que se vea. Luego, la siguiente, etiqueta visible. Esto me sirve, si yo le marco, me sirve para mostrar el nombre o el valor. Entonces, puedo dejarle así, pero por el momento no nos interesa el valor. Entonces, solo le dejaré en nombre. Perfecto, entonces le acerco de manera que se vea mejor. Listo, entonces la siguiente opción que yo puedo notar es la parte que dice color. Entonces aquí, obviamente, aquí puedo cambiar entre algunos colores al punto y a la parte del texto que lo componen. Entonces ahí a gusto de cada estudiante. La parte de estilo es muy útil para segmentos, para ángulos, pero las opciones que nos da por el momento solo para el punto
podemos ver que lo podemos hacer más grande o más pequeño de acuerdo a lo que yo quiera. Vemos que tenemos estilo de puntos. Puedo cambiarle como una cruz, como un punto hueco, como un más, como un rombo hueco, en fin. Algunas de las opciones que yo tengo ahí, la que me guste, pero por el momento yo prefiero trabajar con un punto normal. Estas serían las aplicaciones tal vez de formato que me permite realizar GeoGebra. Luego, si yo quiero borrar algún objeto que tal vez no me sirva, que se colocó sin querer o tal vez ya no es útil para mí por el momento, entonces le selecciono y le doy suprimir y se borra automáticamente. Por el momento esa es la herramienta punto. Bueno, hay una adicional, punto sobre objeto, que todavía no le veo aplicación. Limitar, liberar punto, eso es otra opción que tal vez la veamos luego, pero estas dos siguientes son muy útiles. La intersección, siempre que se intersequen dos figuras planas, dos rectas, yo puedo darle clic seleccionando una o seleccionando otra y se me crea el punto de intersección justo. Es muy útil. Posteriormente la explicaremos de mejor manera. Y la siguiente es del punto centro. Esta nos sirve mucho para el ejemplo que vamos a graficar, para irles dando las guías de cómo se debe tallar la tarea. Entonces, el punto medio o centro, lo que yo debo hacer es seleccionar los dos vértices, los dos puntos que delimitan el segmento y automáticamente me calcula el punto medio. Le explicaremos posteriormente cuando veamos cómo se coloca un segmento. Entonces, pasemos a la siguiente opción, que es las rectas. Por ejemplo, la primera, una recta. A su vez, necesito delimitar dos puntitos. Vamos haciéndolo entonces. Punto 1, punto 2. Entonces, pongo la recta, doy clic en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, veo que se me crea una recta infinita, ¿no es cierto? No necesito una recta infinita para los trazos. Le selecciono y le borro. Ya no hay problema, entonces vuelvo a la misma opción de las líneas. Y aquí tengo segmento, segmento dado una longitud, semisegmento, entonces va a estar por un lado limitado y por el otro no. Son los que vamos a usar por el momento. Entonces, segmento entre dos puntos, la segunda opción, esta me sirve bastante. Listo. Si yo selecciono el segmento, puedo ver que se me crea con nombre e igualmente puedo habilitar la etiqueta y el nombre. Veo que se me coloca con letra F. Lo bonito de aquí es que respeta la convención que establecimos en clase, ¿no es cierto? Las longitudes de segmentos se verán representadas con letras muy minúsculas, mientras que los vértices tendrán letras mayúsculas. Entonces hablamos un mismo idioma también con el programa. Listo, muchachos. Entonces, después de esto vamos a proceder a revisar las propiedades que tiene un segmento o el formato que yo le puedo establecer al segmento. Entonces, ya vimos estas de manera rápida, hacen lo mismo que en los puntos, no hay problema. No quiero que salga el valor del segmento por el momento. Ahora voy a color, igual lo puedo cambiar de color, dejando el que más me guste, ¿no es cierto? Entonces, dejémoslo en rojo por el momento. Ahora, estilo, esto es muy interesante. Si ven que aquí se activan otras opciones no tan sencillas como la del punto. Entonces, el grosor de trazo es tal cual en el punto. Se hace más gruesa la línea. Bueno, por el momento le dejamos ahí. Luego, opacidad del trazo. Esto le hace o más clara o más oscura y en una instancia le hace casi transparente, como vemos. Entonces le voy a dejar tal cual estaba. Listo. Estilo de trazo. Esto me sirve bastante para hacer líneas con puntos.
más cortos, puntos de esta manera, o puntos de una bisectriz, como muchos de nosotros nos pudimos dar cuenta. Por el momento dejémosle con una línea normal continua. La decoración, esto es muy importante, si nos fijamos, ¿no es cierto? Esto nos serviría para detallar segmentos iguales dentro de algún trazo de una figura geométrica. Y aquí tengo varios estilos. Por otro lado, tengo nuestro símbolo de rectas paralelas, correcto. Entonces, también puedo manejar ese tipo de decoraciones, como lo denomina el programa. Por el momento le voy a dejar así. Listo, chicos, entonces hasta ahí hemos manejado lo que es un segmento. Vamos a borrar, no lo vamos a utilizar más. La siguiente opción es, esto sirve mucho y quedará de tarea para cómo se utiliza, porque les facilitará bastante el trazo de las siguientes líneas notables de una circunferencia. Entonces hay mucha información en internet que nos explica cómo se hace esto, o a su vez me pueden preguntar a mí en clase o en recreo para ver cómo se puede aplicar esto. Listo, chicos, entonces esto lo vamos a dejar de lado por el momento. La siguiente opción son polígonos, como vemos, ¿no es cierto? Hay una serie de opciones que me presenta. Los que yo uso más son los dos primeros, el polígono, donde yo voy picando los puntitos y se me crea el polígono. O si no, el polígono regular, que yo pico un punto, le digo cuántos lados quiero y se me hace el polígono, no hay ningún problema. Por el momento solo vamos a ocupar la primera opción. Entonces, como les dije que me gusta la cuadrícula es para tener puntos de referencia, ¿no es cierto? Entonces pico y se me crea el punto. El siguiente pico y se me crea otro punto. Pico de nuevo y pico de nuevo. Y tenemos ahí un triángulo por el momento, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a proceder a realizar el trazo de las medianas y posteriormente del baricentro. Recordemos que el baricentro es el cruce de las medianas de un triángulo. Bueno, chicos, entonces, ¿se acuerdan de nuestra opción medio o centro? Nos sirve para hallar la mitad del lado opuesto para poder trazar la mediana correspondiente. Lo voy a hacer en todos los lados, ¿no es cierto? Solo hace falta picar un vértice, el otro, y automáticamente se crea el punto medio. Perfecto, chicos. Ahora voy a elegir la opción segmento en la opción de líneas, ¿no es cierto? Entonces tomo el vértice y salgo hacia la mitad del lado opuesto. Eso hago con todos. Listo. Y ahora se acuerdan que había una opción que decía intersección. Vamos a ocuparla. Entonces selecciono la una recta y selecciono la otra y automáticamente se me crea este punto. Y este punto para nosotros era el baricentro, correcto. Entonces voy a darle nombre. Aquí pongo renombrar y bueno, ha estado con G. Perfecto. Le reconoció directo el GeoGebra que es el baricentro. Entonces, ok. Eso ya definimos en clase que el baricentro tenía como nomenclatura la letra G. Listo, chicos. Ahora, lo que yo voy a hacer simplemente es ocultar el triángulo. Vamos a ver por qué vamos a ocultar el triángulo. Entonces, tomo el cursor, le selecciono al triángulo y le oculto. Entonces, objeto invisible. Listo. Ahora voy a trazar segmentos. De esta manera. Ups, se salió mal. Bueno, borrémosle, no hay problema. Le borro. Listo, sigo trazando segmentos, perdón. Segmentos. Entonces, segmentos desde el vértice hasta el punto medio. Desde el vértice hasta el punto medio, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirve eso?
simplemente por cuestión de decoración. Entonces, si yo quiero seleccionar varios objetos, yo doy clic en el primero, perdón, selecciono el cursor primero, doy clic en el primero, tengo aplastado el control y doy clic en los que yo quiera seleccionar. Si se me seleccionó alguno por error, le doy clic sobre ese objeto y se quita la selección. Entonces, nosotros habíamos quedado que cuando dos segmentos son iguales, ¿no es cierto? Voy a ir poniéndoles marcas distintivas, como por ejemplo, voy a la parte, si se me cerró la pestañita de la parte derecha, puedo darle clic secundario sobre ella y poner configuraciones y se me abre de nuevo. No hay problema. Entonces, si se cierra, ¿no es cierto? Le cerré por error. Clic sobre los objetos marcados, clic secundario, configuraciones y vuelvo a tener la ventana que quiero. Entonces, de aquí lo que yo voy a hacer es simplemente modificar el estilo, la decoración. Entonces les vamos a dar una marca e indico que los segmentos son iguales. Para ir detallando esto, yo voy a activar las etiquetas de todos los puntos para poderles dar nombres y poner la propiedad del baricentro. Entonces etiqueta visible y de los puntos medios de la misma forma. Etiqueta visible, les muevo para que se vean bien. Etiqueta visible, listo. El baricentro también, la nomenclatura lo muevo un poco. Etiqueta visible y lo dispongo de manera que se pueda ver perfectamente. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí tengo trazado un triángulo con sus correspondientes medianas, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, démosles formato a las líneas. Entonces esta sería con una marquita con 2 rayas. Posteriormente esta parte de aquí con 3 líneas para indicar que son iguales. Entonces, vamos a proceder a poner texto. ¿Por qué? Porque es más práctico aquí, es mucho más fácil que ponerle en otro programa. Aquí mismo se puede hacer todo eso. En la opción penúltima, yo tengo algunas opciones que son de inserción, pero yo voy a seleccionar la que dice texto. Listo, le selecciono y le doy clic sobre el espacio de trabajo y se me abre esta ventana. Entonces voy a activar la opción que dice fórmula LaTeX y avanzado en la parte de abajo. Se me abren dos ventanitas. En la de abajo le voy a seleccionar la que dice fórmula LaTeX y voy a seguir trabajando. Entonces, como son segmentos, ¿no es cierto? Por convención nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, la porción de la mediana AG tiene que tener una liñita arriba para denotar que es un segmento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar alguna de las opciones que me diga que tiene dos letras y tengan una liñita como subrayado, que es esta parte de aquí. Entonces yo aquí veo el código de ese comando. Posteriormente, si yo me aprendo códigos de memoria porque los uso con frecuencia, los puedo ya digitar sin ningún problema. Entonces borro el contenido de las llaves, que es las letras que yo debo ponerle. Entonces esta minúscula le voy a poner de manera mayúscula. Entonces AG. Yo tengo que, consultando las propiedades, que eso es parte de la tarea, las propiedades de una mediana. Entonces, ¿qué pasa? Que la porción del segmento de la mediana AG va a ser igual al doble de la porción del segmento de la mediana GE. Entonces, la parte de la mediana del vértice hasta el baricentro es el doble de la otra porción, que es del baricentro hacia la mitad del lado opuesto. Esa es una de las propiedades. Si gusto, le puedo volver a copiar el código, control C,
control V, le pego y modifico simplemente la parte de las letras GE. Y ahora le doy OK y yo veo que aquí se puso lo que yo escribí, ¿no es cierto? Y de manera correcta. Le doy doble clic para seguir escribiendo. No me asusto si es que no me sale nada aquí. Ya está escrito algo. Entonces voy a seguir usando porque necesito algunas otras. Bueno, entonces comencemos de nuevo ya. Repito, doy clic en el espacio de trabajo, fórmula LaTeX, avanzado, fórmula LaTeX. Entonces elijo las que tengan marcado con esa barrita sobre ellas para decir que es un segmento. Entonces AG, como quedamos, es igual a 2 veces, le pongo el 2 fuera del comando overline, porque si le pongo dentro el 2 también va a salir marcado y eso es no es lo que yo quiero. Control V como habíamos quedado y GM. Ahora, como es un pseudo lenguaje de programación, tal vez el código LaTeX, yo tengo que poner ciertos comandos que me ayudan a, por ejemplo, a dar un enter. Como yo quiero que me aparezca manera de enter, o si no le puedo poner coma o punto y coma y seguir escribiendo, pero quiero dar un enter. Voy a ver que para LaTeX me funciona el código ASCII. Si no sabemos lo que es el código ASCII, podemos pausar el video e ir a ver en Google qué es el código ASCII. Entonces, yo necesito un símbolo muy ocupado y lo saco con el comando Alt 92, teniéndole aplastado, y salió la barrita y de nuevo salió la barrita. Esas dos barritas significan un enter para el lenguaje LaTeX. Entonces copio esta parte, control C, control V, no me asusto si es que se pega al lado, solo le doy clic al final de las dos barritas y doy enter. Ya, y de la misma manera otro, no me asusto, como les dije, voy a ocupar 3 porque son 3 medianas las que se crean, ¿no es cierto? Listo, entonces solo voy cambiando la nomenclatura acorde al triángulo que yo hice. Entonces AG, en vez de AG, si yo cojo la otra mediana, sería BG. BG y es igual al doble de la otra porción, que sería GF para mi caso. Y la última sería CG. Y la porción que falta es GD. Listo, entonces eso se cumple y aquí queda bien bonito mi cuadro de diálogo. Perfecto, muchachos, entonces cancelo esa parte, tomo el cursor de nuevo. Listo, hasta ahí acabaría con una de las propiedades de las medianas. En la tarea se les va a pedir mínimo 2, esta sería la primera, les daría falta consultar otra más. Ahora, ¿cómo llevo esto a un archivo para presentar mi deber? Por ejemplo, a Word. Lo que a mí me gusta hacer es, ahora sí, ocultar la cuadrícula, no se olviden, clic secundario, quito el check y ya tengo el dibujo. Puedo cambiar las líneas de color para diferenciarles de mejor manera. Recuerden, teniendo presionado el control, selecciono varios objetos. Entonces, configuración, colores, pongámosle de un color rojo tal vez ya, para diferenciar las medianas del resto de lados del triángulo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, existe una herramienta muy versátil de Office que se llama recortes. Ustedes la pueden buscar. Aquí dan en la lupa y le ponen recortes. De esta herramienta le dan clic y se les abre esta ventana. Le van a dar clic en nuevo y aquí ven una cruz. Esta cruz me va a indicar desde dónde comienza hasta dónde finaliza la imagen que yo quiero crear. Entonces
más o menos veo que la imagen no me salga con mucho espacio, que no tenga contenido, y doy clic y le voy arrastrando, se me va formando un cuadradito que es la imagen que yo estoy creando. Entonces le suelto cuando yo quiera y veo que en la ventana ahora ya me aparece la imagen. Luego abro un archivo de Word y, por ejemplo, pongo, como son medianas lo que estamos haciendo, pongo medianas. Defino qué son las medianas, un pequeño concepto introductorio, y ahora pongo propiedad 1, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí pongo lo que dice la propiedad de esta. Por ejemplo, dice que al momento de trazar las medianas en un triángulo y estas forman el baricentro, ¿verdad? Entonces la porción del ángulo hacia el baricentro es el doble de la porción del baricentro hacia la mitad del lado opuesto. Eso lo pongo ahí con mis propias palabras en la propiedad. Perfecto, chicos. Y luego lo único que hago es pegar la imagen. Pongo control V y se me pega automáticamente la imagen de la herramienta recortes. ¿No es cierto? Eso sería todo por este video, chicos. Espero que les haya servido. Y estará detallado el deber en la plataforma Idukai. Revisen por favor, y de la misma manera vamos haciendo con las demás líneas notables de los triángulos. Un gusto y que tengan una muy buena semana.